es un día sábado, un día donde cuesta un poco quizás más concentrarse, ¿no? Por el trajín de los días que ustedes ya están pasando clases, ¿no? Pero esta materia la vamos a hacer bien práctica, bien didáctica, esta parte del tema, ¿ya? Para que no se duerman por ahí. Bien. Bueno, vamos a empezar ya la clase. Bien. Con el grupo F1, que es que avanzamos hasta todo farmacocinética, nos faltó ver farmacodinamia, ¿ya? Vamos a ver farmacodinamia con ellos en la próxima semana, ¿ya? Entonces vamos a continuar donde nos quedamos, ¿ya? Donde nos quedamos en lo que es taquifilaxia, ¿ok? Bien. ¿Qué es la taquifilaxia? Es la respuesta cada vez menos intensa hasta no producir ninguna acción farmacológica, ¿ya? Eso se refiere a la taquifilaxia. O sea, ¿qué quiere decirnos esto en palabras comprensibles? Quiere decir que cuando yo administro un fármaco por mucho tiempo, ¿ya? Por tiempo prolongado, el organismo puede causar una resistencia a la actividad del fármaco, ¿ya? Eso se conoce como taquifilaxia. Y el mecanismo de acción va a ser menos efectivo. O sea, hay una resistencia, ¿ya? A la actividad del fármaco en el organismo por el tiempo que se viene realizando, tomando en todo caso este fármaco o administrándole, ¿ya? Entonces, eso se refiere a taquifilaxia. Un ejemplo para ponernos un poco, darnos cuenta del término de taquifilaxia es cuando los pacientes con asma se usan broncodilatadores, ¿no? No sé quién quizás de los doctores tiene asma, bueno, se usan broncodilatadores, ¿no? Broncodilatadores inhalatorios, ¿no? Que son, bueno, no tengo algo parecido por acá, pero se colocan, ¿no? Vienen spray, ¿no? Y con una cámara, y eso va a entrar, el fármaco va a entrar hacia las vías aéreas, a nivel bronquial, y va a producir broncodilatación, ¿ya? Se ha evidenciado que estos pacientes con asma que usan broncodilatadores como salbutamol, salmeterol por mucho tiempo, porque el paciente con asma prácticamente vive con su inhalatorio, ¿no? Con su fármaco ahí en el bolsillo. Por cualquier crisis, ¿no? Se administra, ¿no? Entonces, estos pacientes que se administran prolongadamente el fármaco, desarrollan en un tiempo este fenómeno de taquifilaxia. O sea que la respuesta broncodilatadora va a ser menos efectiva, ¿ya? Por este fenómeno de taquifilaxia. O sea que el lugar donde va a realizar el mecanismo de acción del broncodilatador va a ser menos sensible, menos activo al fármaco, ¿ya? Va a haber una resistencia. Entonces, por tanto, el efecto broncodilatador va a ir perdiendo cada vez va a ser menos eficaz cada vez, ¿ya? Pero este fenómeno de taquifilaxia estamos hablando que el paciente se administra el broncodilatador por muchos meses, incluso años, ¿ya? Pero afortunadamente, la farmacología, conociendo ese efecto que se producía con estos pacientes, se asoció el broncodilatador salmeterol o salbutamol con un corticoide, con un fármaco corticoide. ¿Y qué era lo que hacía el fármaco corticoide? Al asociarlo al salbutamol o salmeterol, era simplemente que el corticoide le evitaba que se desarrolle el fenómeno de taquifilaxia. Aparte de darnos el efecto antiinflamatorio, nos contrarresta este fenómeno de taquifilaxia en esos pacientes que reciben broncodilatador, salmeterol o salbutamol, ¿no? Entonces, por eso es la asociación de el corticoide
más un salbutamol o salmeterol en todo caso. Por eso es, ¿no? Bien, entonces eso es la taquifilaxia, ¿no? Es un fenómeno que ocurre cuando el paciente consume por mucho tiempo el fármaco, estamos hablando de meses, años incluso, para que se produzca el fenómeno de taquifilaxia, ¿ya? Esto no, ojo con esto, no confundamos taquifilaxia con la resistencia a los antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos es cosa muy distinta. Para que se ocurra una taquifilaxia, el paciente tiene que tomar todos los días, tiene que administrarse todos los días, ¿no? Este fármaco. Mientras tanto, con el uso de los antibióticos, nosotros no tenemos un plazo, ¿no? Para administrar los antibióticos. Generalmente 7 días, ¿no? Por lo general. Hasta 7 días administramos un antibiótico. Pero el fenómeno de taquifilaxia ocurre cuando el paciente prácticamente consume durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces no confundamos taquifilaxia con el término de resistencia antimicrobiana, que es cosa muy distinta, ¿ya? Bien. ¿Qué es el sinergismo? Es el aumento de la acción farmacológica de un fármaco ocasionado por la administración simultánea de otro fármaco. Este efecto de sinergismo ocurre con los antibióticos que les mencioné hace instantes, ¿ya? Cuando nosotros tenemos los antibióticos, no pueden atacar a todas las familias de bacterias, gram positivas, gram negativas, anaerobios, aerobios, ¿no? No hay un antibiótico que abarque a todas las familias, ¿no? Su espectro no abarca para atacar a todas las familias. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? En esos casos se combina con otro antibiótico, ¿ya? Se combinan con otros antibióticos. Entonces, a la hora de combinarlos con otros antibióticos, vamos a causar sinergismo, ¿ya? Y también que con la combinación de otro antibiótico podamos abarcar mayores familias de bacterias, gram positivas, gram negativas, anaerobios, ¿no? Eso, ¿no? Eso sería sinergismo. Pero otro ejemplo de sinergismo sería cuando el paciente toma un AINES o un paracetamol más un opiáceo leve, como el tramadol. El opioide leve, el tramadol, es un fármaco que lo vamos a conocer, es nuestro tema después de AINES. El opioide leve, que es un tramadol, es analgésico, actúa a nivel del cerebro, a nivel central, ¿ya? Mientras tanto que el AINES se enfoca su acción a nivel periférico, a nivel de los tejidos donde se produjo la lesión, donde se produjo el impacto. O sea, si uno recibió un puñete en la parte de acá, en el brazo, y se produjo una inflamación que está produciendo dolor, es en ese tipo de pacientes donde nos sirven los AINES, ¿no? En dolor agudo, de tipo inflamatorio. Entonces, cuando combinamos un AINES con un opioide, entonces creamos un efecto de sinergismo porque el fármaco opioide tiene otro mecanismo de acción, actuando a nivel central, ¿ya? Mientras tanto que el AINES actúa a nivel periférico, a nivel del tejido lesionado. Por tanto, no hay ese efecto de antagonizar el fármaco con el otro, ¿no? Prácticamente los dos, al combinar los AINES más opioides o paracetamol más tramadol, que son opioides, estamos creando un sinergismo, una potencia analgésica mejor para el paciente, ¿no? Bien, esos son ejemplos de sinergismo, ¿no? Ejemplos de sinergismo. Antagonismo sería lo que hemos hablado en la parte de farmacodinamia, el término de antagonista, ¿no? Inhibir, ¿no? Todo eso. ¿Qué tenemos acá? Ejemplo de farmacodinamia, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho de la farmacodinamia? Que es el área de la farmacología encargada de estudiar el mecanismo de acción y efecto que tiene tal medicamento. Tenemos acá ejemplos de farmacodinamia. Estos ejemplos de farmacodinamia son ejemplos de mecanismos de acción. Tenemos inhibidores, tenemos fármacos inhibidores, que por ejemplo aquí tenemos los IEK, que son antihipertensivos, que son nuestro tema de avance en segundo parcial, que van a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. La van a inhibir.
van a inhibirla, son inhibidores de esta enzima. Tenemos los de tipo antagonista, ya tenemos mecanismos de acción antagonista, tenemos mecanismos de acción inhibidores. Los mecanismos de acción antagonistas son los que explicamos en farmacodinámica, pero como hay un grupo que no le di ese tema, lo voy a explicar un poco acá. Los antagonistas funcionan de esta forma. Los antagonistas lo que hacen es, los fármacos antagonistas son lo que hacen es ubicar el receptor, tener afinidad, tener selectividad, tener especificidad. O sea, hay actividad extrínseca. Pero el fármaco no activa la proteína G, no hay amplificación del mensaje, activación de otras enzimas dentro de la célula. No se consigue eso. O sea, no se consigue actividad intrínseca, pero sí se da actividad extrínseca. Entonces, estos son fármacos antagonistas, que es pregunta de examen, ¿no? Los fármacos antagonistas, para su forma más accesible de comprenderlo, simplemente bloquean los receptores, ocupan el receptor, impidiendo que el fármaco, impidiendo que otras sustancias activen el receptor, ¿no? Tenemos el mecanismo de acción de fármacos agonistas, que vuelvo a repetir, y esta parte de los fármacos agonistas es pregunta de examen. ¿Cómo sería la acción de un fármaco agonista? El fármaco localiza su receptor, tiene especificidad, afinidad, selectividad, o sea, ¿hay actividad extrínseca? Sí, hay. Y el fármaco no solamente tiene actividad extrínseca, sino que también va a haber actividad intrínseca dentro de la célula. Por tanto, va a haber una respuesta celular. Entonces, esos son considerados los fármacos agonistas, cuando tienen actividad extrínseca y también tienen respuesta celular, que sería la actividad intrínseca, ¿ya? Serían agonistas estos. Mientras tanto que los antagonistas, simplemente actividad extrínseca, el bloqueo, que es el bloqueo del receptor y nada más. No hay respuesta celular. Cuidado que se confundan en el examen. Tenemos por este lado el mecanismo de acción de fármacos antagonistas, fármacos bloqueadores de canales. Tenemos también fármacos que bloquean canales. ¿Cuáles serían estos? Entre los ejemplos, los antagonistas cálcicos, que son también fármacos antihipertensivos. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos bloqueadores de canales? Lo que hacen es ubicar, localizar su canal, ubicarlo, ¿no? Tener especificidad, tener afinidad. Hay actividad extrínseca, ¿no? Entonces lo que hacen es bloquearlos, bloquean estos canales de calcio por dentro, ¿ya? Por dentro de la célula, o sea, intracelularmente lo bloquean, no lo bloquean por fuera, extracelular, sino que estos fármacos pasan los fosfolípidos de la membrana, atraviesan y llegan a bloquearlo de adentro, ¿no? De adentro. Entonces, impidiendo que el calcio, en este caso, pueda entrar a la célula, ¿no? Entrar a la célula. Entonces, esos son fármacos bloqueadores de canales. ¿Ya? Como ellos, tenemos varios tipos de fármacos bloqueadores de canales. Están los antiepilépticos también, como la carbamazepina, la motrigina, topiramato, que también tenemos en nuestro avance para estudiar, que lo vamos a ver. Por ahora solamente quiero que sepan que existen estos ejemplos de farmacodinámica de tipo inhibidor, antagonistas, agonistas, bloqueadores de canales, ¿no? Entre otros. Bien, si hay preguntas, adelante, pueden interrumpir. Tenemos por acá la vía de administración. La vía de administración, ¿ya? Tenemos la vía rectal, por acá, por este lado, que es muy incómodo, ¿no? En vía rectal, ya no suele usarse generalmente la vía rectal. Pero la vía rectal y la vía oral, ¿ya? La vía oral y la vía rectal atraviesan el efecto del primer paso, ¿ya? Son dos de las vías que atraviesan el efecto del primer paso, que habíamos dicho que se produce en el hígado, ¿no? La vía oral, con el 100% de la fracción activa, va a llegar al efecto del primer paso. Mientras tanto que la vía rectal, el 50% de la fracción de la concentración activa del fármaco dentro del supositorio
va a llegar a producirse efecto de primer paso, ¿ya? Entonces un 50% por vía rectal llega al efecto de primer paso, mientras tanto que la vía oral el 100% entra al efecto de primer paso. También hay que tomar detalle de eso, ¿ya? Bien. Vía rectal, los supositorios, ¿no? Para administración por vía rectal. Vía oral, vamos a ver las presentaciones luego, que son comprimidos, jarabes, suspensiones, etcétera, ¿ya? Vía oral, ya hemos explicado que la vía oral es muy cómoda, es fácil, accesible, no requiere ninguna técnica, ¿no? Y es barata. Mientras tanto que la vía sublingual, el fármaco, el fármaco lo que colocamos debajo de van a fijarse en espejo, su lengua de cada uno de ustedes tiene varios capilares sanguíneos ahí, ¿ya? Entonces el fármaco se lo coloca debajo de la lengua y se espera unos 5 minutos para que pueda absorberse y llegar a la circulación sistémica. La vía sublingual no atraviesa tampoco el efecto de primer paso, ¿no? Ya hemos dicho que las únicas vías que atraviesan el efecto de primer paso son la vía oral y la vía rectal el 50%. Bien. Entonces es una vía, la vía sublingual es una vía directa, una vía rápida. ¿Qué fármacos podemos usar por la vía sublingual? Prácticamente no hay muchos fármacos, pero los fármacos que se usan por vía sublingual tenemos al captopril, ¿no? Cuando hay una urgencia hipertensiva, cuando decimos que es una urgencia hipertensiva, cuando la presión arterial sistólica oscila entre los 180 y la presión diastólica a 120. Y no hay daño a órgano blanco. Eso lo vamos a ver con más detalle en antihipertensivo. Pero cuando hay una urgencia hipertensiva, nosotros administramos el captopril, podemos administrarlo de forma sublingual, ¿ya? De forma sublingual. Debajo de la lengua esperamos 5 minutos, ya 25 miligramos de captopril generalmente usamos debajo de la lengua y esperamos 5 minutos y ya para que pueda absorberse, llegar a la circulación sistémica, distribuirse y hacer su mecanismo de acción, ¿no? Entonces, la vía sublingual, el captopril, también tenemos la nitroglicerina, también de forma sublingual. Tenemos al dinitrato de isosorbide, también se usa. La nitroglicerina se usa mucho en pacientes con infarto agudo de miocardio o angina de pecho, dolor torácico, angina de pecho, ¿ya? El dinitrato de isosorbide es un fármaco que se usa también para la angina de pecho, dolor torácico. Dinitrato de isosorbide, ¿ya? Bien. No tenemos muchos fármacos por esta vía de sublingual, ¿ya? No hay muchos fármacos. La vía enteral que ya está en desuso prácticamente, no se usa, no se administra. Tenemos la vía intramuscular, o sea que la vía sublingual es una vía rápida, directa, que se usa en situaciones que nosotros necesitamos nuevamente que el paciente vuelva a estar normal, ¿no? O sea, que la presión arterial vuelva a los valores normales, que no tenga dolor torácico si se usa nitroglicerina o dinitrato de isosorbide, ¿no? Entonces es una vía de emergencia, ¿no? Una vía rápida. Tenemos la vía intramuscular. La vía intramuscular, tenemos varios fármacos que se usan por vía intramuscular, ¿ya? En especial los analgésicos, los AINES, ya se usan bastante por vía intramuscular, ¿ya? Hay varios fármacos que se usan por vía intramuscular. Se usan también las vacunas por vía intramuscular. La vía intramuscular tampoco atraviesa el efecto de primer paso, pero ¿qué diferencia hay entre la vía intramuscular y la vía intravenosa? Uno diría, bueno, si no atraviesa el efecto de primer paso, entonces ambas van a tener la misma potencia, ¿no? Pero no es así. La vía intramuscular ya demora, tiene una liberación retardada, ¿ya? Mientras tanto que la vía intravenosa es rápido, el mecanismo de acción que se produce por vía intravenosa es rápido, ¿ya? En cambio, la vía intramuscular hay una liberación retardada del fármaco, ¿ya? Y eso va a impedir que tengamos el efecto terapéutico rápidamente, como en la vía intravenosa, que cuando administramos nosotros canalizamos una vía venosa, a los 2 a 5 minutos ya, dependiendo también de qué fármaco,
ya podemos tener el efecto terapéutico que estamos buscando. Si es calmar el dolor, entonces lo vamos a tener, vamos a producir analgesia en ese paciente, ¿no? Analgesia. Entonces la vía intravenosa es una vía más rápida, más directa, una vía de mayor potencia, ¿no? No comparemos la vía intravenosa con la vía intramuscular. ¿Ya? La vía intravenosa, hemos citado, hemos dicho que es una vía de administración que necesita una técnica de habilidad, ¿no? Práctica para poder hacerla, ¿no? Esta vía. Administrar los fármacos por vía intravenosa, ¿no? ¿Es dolorosa? Sí, es un poco, ¿no? Bueno, algunos tienen más dolores que otros, ¿no? No les gusta a nivel intramuscular, ¿no? Que le coloquen la inyección a nivel de los glúteos o menos a las venas, ¿no? Digamos. Pero bueno, así es, ¿no? Es una vía dolorosa y la vía intravenosa puede causar una flebitis si se administra de mala forma. O sea, flebitis, ¿qué es flebitis? Es una inflamación de la vena donde se está aplicando el medicamento. Generalmente por una mala administración, una mala técnica. ¿Ya? ¿Cómo es el nombre, doctor? ¿Cuál, perdón? Flebitis. Flebitis. Aquí lo veo. Flebitis. Acá. Flebitis. Inflamación de la vena, flebitis. Ok, Flebitis. gracias. Eso. Bien, flebitis. Vía intravenosa tenemos casi la totalidad de los fármacos se administran por vía intravenosa, al igual que la vía oral. Por eso les hablé mucho de la farmacocinética de la vía oral y la vía intravenosa, porque son las vías de administración más usadas. La vía oral la usamos para tratamiento ambulatorio, o sea, el paciente no está en una situación crítica o de emergencia, ¿ya? Mientras tanto que la vía intravenosa la usamos en pacientes críticos, en pacientes que nosotros necesitamos rápidamente tener el mecanismo de acción y el efecto terapéutico por el fármaco. Bien. Tenemos la vía subcutánea, ahorita la vamos a hablar. La vía subcutánea, ¿qué medicamentos aplicamos por la vía subcutánea? Pregunta de examen también. Necesitamos la lidocaína, la heparina y la insulina, ¿ya? Son 3 de los fármacos que se administran por vía subcutánea, ¿ya? No hay muchos fármacos que se administren por esta vía subcutánea. Y la vía subcutánea es una vía lenta, si bien no atraviesa el efecto del primer paso, pero su liberación es muy retardada, es liberación lenta, ¿ya? O sea, el mecanismo de acción no lo vamos a tener inmediatamente, ¿no? Pero va, a diferencia de la vía subcutánea y la vía intramuscular, el fármaco por vía subcutánea va a durar mayor tiempo, porque es una administración, es una liberación lenta, retardada, ¿ya? Y entonces vamos a tener mayor duración del fármaco. Tenemos la vía Doctor, ¿puede repetir los nombres que usted dijo de la vía subcutánea? Lidocaína. Lidocaína, tenemos la heparina y tenemos la insulina, que son 3 de los fármacos que se administran por esta vía subcutánea, ¿ya? Doctor, podemos, la vía subcutánea o los fármacos tienen contacto con el tejido adiposo o no? ¿Tiene qué, perdón? ¿Lo último? La vía subcutánea, los fármacos tienen contacto con los tejidos adiposos. Tejido adiposo, sí, tiene contacto con el tejido adiposo de cierta forma. Tiene contacto con el tejido adiposo, la vía subcutánea, ¿ya? Es por eso que su liberación, una vez que se administra el fármaco, es retardada, ¿no? Más duradera, pero se libera lentamente, cuando se administra. Tenemos la vía oftálmica, que son los colirios, las gotitas, cuando estamos con conjuntivitis, ¿no? Ya sea alérgica o bacteriana, las conjuntivitis, nosotros aplicamos, ¿no? Colirios, ¿no? Colirios. El mecanismo de acción de los colirios es local, prácticamente local, ¿ya? O sea, a nivel del globo ocular.
¿Qué fármaco administramos por acá generalmente para las conjuntivitis? Bueno, aplicamos generalmente los antibacterianos, ¿no? Los antimicrobianos, como la gentamicina, ¿ya? Cloranfenicol también encontramos en colirio, muy útil para las conjuntivitis bacterianas. Y muchas veces estos colirios se asocian a corticoides, ¿ya? A corticoides, ¿ya? A betametasona en forma de... o sea, viene la gentamicina más betametasona, ¿ya? O un corticoide. Esto porque la conjuntivitis causa conjuntivitis, ¿no? Itis, todo lo que acaba en itis es inflamación, ¿no? Eso tenemos que saberlo bien. Itis, flebitis es inflamación de las venas. Conjuntivitis, inflamación, ¿no? De la parte de la conjuntiva, ¿no? Entonces nosotros aplicamos muy útil esto en conjuntivitis por causa de bacterias, ¿no? Un antibiótico como la gentamicina y que viene en colirio, ¿no? No estoy diciendo en el mismo colirio viene la gentamicina más corticoides, ¿no? Y se aplica. Vía óptica sería para los fármacos, perdón, para las enfermedades como las otitis media, también vía óptica, viene en líquido, ¿no? En colirio, óptico. Viene en líquido, ¿no? Óptico. Generalmente los fármacos que se administran en esta vía de administración, igual lo mismo que los colirios oftálmicos, son un antimicrobiano más un corticoide, ¿ya? Porque igual otitis, ¿no? Otitis, inflamación de la parte media del oído, entonces necesitamos desinflamar, ¿no? Y usando con corticoides, generalmente, más un antibiótico que puede ser también lo que es se usa incluso gentamicina o ciprofloxacino mediante colirio, ¿ya? Mediante vía óptica, perdón. Vía peridural serían para los anestesiólogos, ¿no? Más que todo usan la vía peridural. Y la vía intraarticular, ¿no? También es muy poco usado, ¿no? Muy poco usado. Generalmente, ¿qué fármacos usamos por vía intraarticular? Por vía peridural serían los anestésicos, ¿no? Los fármacos anestésicos. Por vía intraarticular, ¿qué fármacos generalmente los podemos usar? Los corticoides. Los corticoides generalmente usamos por vía intraarticular. ¿Qué corticoides? Podemos usar los corticoides de depósito. ¿Cuáles son los corticoides de depósito? Dexametasona, betametasona, ¿ya? Y también usamos la triamcinolona. Son corticoides, los 3 corticoides. Esto en situaciones de artrosis, por ejemplo. Una artrosis crónica, ¿no? El paciente tiene desgaste de lo que es la articulación y la artrosis no es eso. Desgaste de lo que es la articulación. Y bueno, estos pacientes muchas veces su tratamiento por vía oral, con corticoides, con otros fármacos, no es efectivo. Entonces se trata de aplicar inyección a nivel de la articulación con corticoides, justamente para tener un efecto más rápido, más directo del corticoide al lugar donde se está produciendo este mecanismo fisiopatológico de la artrosis, que es un desgaste del cartílago articular. Doctor, ¿Sí? hablo de betametasona Y acá lo voy a escribir, triamcinolona. Es un corticoide igual, la triamcinolona. Triamcinolona. Gracias. Ya. Cualquier duda pueden interrumpir, no hay problema, ya, si quieren que, como su compañera, para que lo escriba, ¿no? Así. Bien. Tenemos la vía de administración de los fármacos. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas que tiene cada una de nuestras vías. La vía oral, habíamos hablado de las ventajas, ¿no? Simple, económica, conveniente, indolora y no hay infección. ¿Cuáles serían las desventajas de la vía oral? El fármaco está expuesto a duros ambientes gastrointestinales. Esto en la farmacocinética que hemos hablado,
cuando se produce la liberación y absorción, ¿no? Y metabolismo de primer paso, que es a nivel hepático, requiere absorción gastrointestinal lenta, entrega al sitio de acción farmacológica. O sea que el mecanismo de acción del fármaco que nos va a dar el efecto terapéutico no es rápido, ¿no? Por vía oral, no lo vamos a conseguir rápido. Va a demorar. Porque se dice que la literatura habla que los fármacos que se toman por vía oral, hasta que se produzca la liberación, absorción, efecto de primer paso, se produce un tiempo. O sea, va a llegar el fármaco a la circulación sistémica alrededor de 35 a 40 minutos incluso puede llegar, ¿ya? Así que demora tiempo. No es rápido. Tenemos la parenteral. ¿Cuáles son las vías parenterales? IM es intramuscular, SC es subcutáneo y B es intravenoso. Estas son las vías parenterales. Parenteral quiere decir, viene del verbo fuera del intestino, parenteral. Entonces tenemos las ventajas. ¿Cuáles serían las ventajas de la vía parenteral? Es una rápida entrega al sitio de acción farmacológica, no sujeta al metabolismo de primer paso. Las desventajas serían que es irreversible, infección puede haber, o sea, en el lugar donde se aplica por una mala técnica puede causar una infección, dolor y se requiere habilidad práctica, no habilidad personal. Tenemos acá vía de administración de los fármacos, seguimos, por vía a través de la membrana de las mucosas, ¿no? ¿Qué vías de administración usamos estas estructuras, la membrana o la mucosa, ¿no? Sublingual, ¿no? Sublingual, ocular, pulmonar, nasal, rectal y tracto reproductivo, ¿no? Entonces, estas vías de administración, para poder realizar su mecanismo de acción de cada uno de estos fármacos que se administran por estas vías, necesitan absorberse, ¿no? En todo caso, por la membrana o por la mucosa. ¿Cuáles serían las ventajas de todas estas vías? Rápida entrega al sitio de acción farmacológica, no sujeta al metabolismo de primer paso. A menudo indolora, simple, conveniente y baja infección. Entonces no están sujetas al mecanismo de efecto de primer paso de estas vías. Bueno, la rectal hemos dicho que el 50% sí. De lo que se administra por vía rectal, el 50% del fármaco va a llegar a hacer efecto de primer paso. El restante 50% no va a pasar efecto de primer paso. Tenemos las desventajas, ya las desventajas. Pocos fármacos tienen características, ¿sí? Pocos fármacos tienen características químicas o formulaciones que les permitan ser administrados por esta vía. Bien, tenemos acá la vía de administración parenteral. Puede ser pregunta de examen. Subcutánea, intramuscular, intravenosa, ¿no? Puede haber incluso un ejercicio en su examen así, un pequeño caso clínico ya, donde especifique, por ejemplo, algo así. Paciente ingresa con un cuadro clínico de 5 días de evolución, caracterizado ya por dolor severo ya, y el caso es que, bueno, vamos a hacer más resumen, más corto. Bueno, en este paciente, ¿qué vía de administración se sugiere, digamos, ¿no? Si es un paciente que llega con un dolor severo, ¿no? O sea, bastante intenso, ¿qué vía de administración se sugiere? Ahí van a ver los incisos, ¿no? Oral, ¿no? Intravenoso, subcutáneo, intramuscular, incluso rectal. Bueno, ustedes tienen que elegir uno de esos incisos, ¿no? Bueno, si hablamos de un paciente que lleva a nuestra consulta de emergencia, está con un dolor severo, o sea, que según la escala análoga del dolor es severo, es el 10, es el puntaje máximo. Entonces no vamos a usar vía oral, ¿no? Porque hasta que haga efecto todo, y además no va a tener la misma potencia que tiene que se administra el fármaco por vía intravenosa, ¿no? No va a tener el mismo efecto.
Así que obviamente la lógica nos dice que la vía de administración que corresponde a este tipo de pacientes que está con un dolor severo es la vía intravenosa, ¿no? Es la vía intravenosa. No se usan las otras vías. Así puede haber un examen, ¿no? Así, pequeños casos clínicos así que lleguen al punto, ¿no? De la respuesta. Bien. Bueno, eso sería fácil en todo caso, ¿no? No es tan complicado esa pregunta. Bien. Para responder. Tienen que saber eso, ¿no? Que todo paciente, métanse en su casa, todo paciente que no está complicado, no está en una situación crítica y ya, bueno, se le puede administrar al paciente por vía oral para que tome en su casa. Mientras tanto que todo paciente crítico que está en una emergencia y que está en una situación crítica, ¿no? Bueno, hay que administrar fármacos que rápidamente e inmediatamente realicen el mecanismo de acción para que nos dé el efecto terapéutico que buscamos con estos fármacos. Bien. Tenemos por acá la vía intramuscular, ya cómo se puede administrar las vías parenterales, la forma de administración de los inyectables. Por vía intramuscular, la jeringa tenemos que ubicarlo a 90 grados. Por vía subcutánea, 45 grados. ¿No? Así sería 45 grados. Endovenoso sería 25 grados. Intravénica no se usa mucho, pero igual 10%. Bien. Bueno, así serían entonces las técnicas de administración de estas vías parenterales. Vamos por acá. Para la administración intramuscular en la región glútea, nosotros, si vamos a aplicar la inyección por vía intramuscular, tenemos que hacer esto siempre. Siempre tiene que tener en cuenta esto, ¿ya? Que creo que lo han aprendido, ¿no? Antes, pero bueno, igual no está mal enseñado. Nosotros, la masa glútea tenemos que imaginarnos, ¿no? Trazar, ¿no? Cuatro cuadrantes, ¿no? Nosotros tenemos que saber anatómicamente que el nervio ciático recorre, pasa por el cuadrante, esto que tenemos acá, vamos a clasificarlo primero. Este es el cuadrante superior externo, este es el cuadrante superior interno, este es el cuadrante inferior interno y este es el cuadrante inferior externo. Entonces tenemos que saber que, imaginarnos esto, una línea imaginaria y que el cuadrante inferior interno atraviesa el nervio ciático. Si nosotros nos arriesgamos mucho al administrar en el cuadrante inferior interno porque podemos producir un daño ya a nivel del nervio ciático. Y si se produce un daño a nivel del nervio ciático, el paciente no, olvídense, les va a demandar porque esto va a tener un problema, un daño nervioso irreversible. El paciente va a estar con problemas para caminar, va a perder la sensibilidad, en algunos casos pueden producirse ambas. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de administrar por vía intramuscular, no aplicar en el cuadrante inferior interno, sino aplicarlo en el cuadrante mejor superior externo, ¿ya? Para no tener este peligro. Bien. Tenemos ahora la forma de presentación de los fármacos. Vamos a citar las más importantes acá, son varias, pero vamos a citar las más importantes. Tenemos se clasifican en sólidas. ¿Cuáles serían las sólidas? Tabletas, cápsulas, ¿no? Grajeas, que no se usan mucho, algunos fármacos vienen grajeas. ¿Ya? Óvulos, ¿no? Supositorios también. Tabletas vienen muchos fármacos, cápsulas. Estas dos presentaciones son de las más favoritas para la vía de administración de los fármacos, ¿no? Tabletas y cápsulas. Y comprimidos, ¿ya? Comprimidos también, que también es sólido. Tenemos acá las semisólidas que son la pomada, la crema, geles y pastas. Las más usadas son las cremas y los geles. Generalmente esto de las semisólidas, los fármacos que se aplican
por este tipo de presentación, crema o geles, generalmente son los antiinflamatorios, ¿no? Cuando se produce una lesión, un golpe, nosotros aplicamos una crema, ¿no? Esa crema generalmente suele ser diclofenaco en crema o en gel, ¿ya? Para vía de administración local. También vienen antialérgicos en presentaciones de crema especialmente. Antialérgicos, como los corticoides también, hidrocortisona, antiinflamatorio y antialérgico. También tenemos los antimicóticos, ¿no? Antimicóticos para los hongos. Bien, entonces no hay tantas no todos los fármacos vienen en crema y geles, solo algunos. Los que les mencioné son los más frecuentes, más importantes. Tenemos la característica de presentación líquida, que son los jarabes, emulsiones, suspensión. Estos se administran por vía oral, ¿no? Por vía oral, emulsiones. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? La más usada de las líquidas serían los jarabes y las suspensiones. ¿Ya? Generalmente jarabes y suspensiones se usan en pacientes pediátricos, por lo general pediátricos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre jarabe y suspensión? Que el jarabe viene completamente líquido, mientras tanto que la suspensión, para ser considerada suspensión, nosotros tenemos que diluirlo al fármaco generalmente con agua, ¿no? Con agua, ¿ya? Diluirlo en agua hasta una cierta cantidad donde nos diga el fármaco, la presentación. No es lleno, ¿no? Hasta una parte hay que diluirlo en agua, ¿ya? Y batirlo y administrarlo. Entonces, estas dos son de las vías más preferidas en cuestión de las vías líquidas, de las presentaciones líquidas, ¿ya? Jarabe es completamente líquido y suspensión hay que diluirlo generalmente en agua para administrar. Tenemos los líquidos parenterales. Los líquidos parenterales no se administran por vía oral. Parenteral quiere decir por fuera, ¿no? Por fuera del intestino, ¿no? Por fuera del intestino. Entonces, ¿cuáles son los líquidos parenterales? Serían la solución Ringer lactato, solución fisiológica, sería solución dextrosa, ¿ya? Solución Ringer normal. Todas esos sueros son líquidos parenterales, ¿ya? Son líquidos parenterales. Bien. Tenemos los colirios, que vienen en presentación de líquidos, y gotas nasales también. Pero también tenemos otras presentaciones de fármacos. Tenemos la ampolla. Esto es la ampolla. Aquí decimos ampolla, no sé cómo dirán en Brasil. Supongo que igual. Ampolla o ampolleta, algunos dicen no sé. Sí, igualito, doctor. Ampola. Ampola, es. Bien, es. Entonces, ampolla, ¿no? Bueno, esta es la ampolla. ¿Cuál es la diferencia entre la ampolla y el frasco ampolla? Ambas son para vía intravenosa. La ampolla se puede administrar incluso para vía intramuscular, pero el frasco ampolla puede ser igual para vía intramuscular o intravenosa, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? En que la ampolla es completamente líquido, el fármaco está completamente disuelto en líquido, ¿no? Mientras tanto que el frasco ampolla no. El frasco ampolla hay que diluirlo en solución fisiológica, no hay que ponerle agua acá, ¿no? Solución fisiológica y administrar por vía intravenosa, ¿no? Intramuscular en todo caso. Cualquiera de las dos vías esas, ¿no? Frasco ampolla viene, el fármaco no viene líquido, sino que hay que diluirlo en solución fisiológica, no con agua. Solamente con agua, obviamente, ¿no? Las líquidas, ¿no? Suspensión, ¿no? Con agua. Bien. No vayan, bueno, es bastante lógico, ¿no? Pero bueno, no está mal decirlo. No se puede, no hay que dar hincapié a la duda, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Aunque sean las cosas bastante obvias. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta en cuestión de la farmacocinética y farmacodinamia? Hemos hablado de la farmacocinética, entonces, con ese esquema, ¿no? Que
he mencionado, ese esquema es el base, es básico para aprender lo que viene de aquí en adelante. Y lo que viene de aquí en adelante es el tema de AINES. ¿Ya? Vamos a ver en AINES que aquí vamos a comenzar a hablar este tema muy interesante. Los AINES son los fármacos más usados a nivel mundial, ¿sí? Y muchas veces no sabemos, solamente sabemos de los AINES que, bueno, me va a calmar el dolor, me va a producir, me va a desinflamar, ¿no? Así decimos, ¿no? Pero no sabemos muchas cosas de los AINES. Y este capítulo es muy interesante, prácticamente uno de los capítulos más completos de los que tengo, ¿ya? Y lo vamos a desarrollar, ¿ok? Cualquier pregunta que se tenga, cualquier duda que se tenga con respecto a los AINES, adelante, ¿ya? Van a decirlo. Así que, nosotros vamos a conocer todo eso. Bien. Comenzamos. Los micrófonos, por favor, les encargo, ya, para que puedan apagarlos, solamente prenderlos cuando hay preguntas o dudas. Luego vamos a hacer un break, ya un pequeño break de 10 minutos, para que puedan acomodarse en la cama, en el asiento donde están situados, ¿no? O lavarse la cara, o ir por un mate, etc. Bien. Entonces tenemos acá lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Esto de acá. Sé que no está la letra bonita, pero yo les voy a hablar. Tenemos los antiinflamatorios. Lo que vamos a ver ahorita en estas dos diapositivas, vamos a hablar generalidades, así muy superficialmente. Muy superficialmente. Luego vamos a entrar a los detalles, ¿no? A los detalles. Esto es como la introducción al tema de AINES que estamos viendo. Bien. Ustedes como doctores tienen que saber que tenemos antiinflamatorios de dos tipos. Los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. No se olviden qué significan los AINES, ¿no? Sé que es algo obvio, ¿no? Pero no crean, una vez me topé en la feria científica, ¿ya? Y fui evaluador y le pregunté nomás así, ¿no? ¿Qué significaba AINES? No sabía qué significaba. Bueno, no, eso sí que es un problema, ¿no? Serio, ¿no? No saber qué es un AINES, ¿no? O sea, el significado. Antiinflamatorios no esteroideos, no se vayan a olvidar. No vaya a ser que, si es que estamos este año y bueno, y sea jurado evaluador, ustedes no sepan qué significa AINES. Así que ya saben. AINES, antiinflamatorios no esteroideos. No me dio gracia, no me dio pena en ese momento, ¿no? Obviamente. Y yo le dije que incluso le ofrecí mi ayuda, mi colaboración para hacer una clase así, ¿no? De apoyo, todo eso. Yo la verdad no soy una persona que se burla, o sea, de las fallas que tienen los estudiantes o otros colegas. No me gusta eso, porque yo también me equivoco y todos, esta vez normal, ¿no? Cuando uno es joven, está en el proceso de aprendizaje, ¿no? Es normal. Yo no soy así, ¿ya? Pero nunca me dijo que, bueno, le di mi colaboración, pero tampoco no hubo pues insistencia de él, ¿no? Para crear un curso y hablar de los AINES. Bien, tenemos los antiinflamatorios, tenemos los AINES y los corticoides. Los AINES son de potencia baja a moderada y los corticoides son de potencia alta. Ya ustedes tienen que saber que hay antiinflamatorios que son los antiinflamatorios no esteroideos, ahí dice, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. Mientras tanto que los corticoides sí son antiinflamatorios esteroideos. ¿Sí? Esteroideos. ¿Ya? Por eso. Los AINES son de potencia baja moderada y los corticoides de potencia alta. O sea, en la antiinflamación los corticoides los dejan por el suelo a los AINES prácticamente. ¿Sí? Y bueno, no vamos a ver esto con ustedes. Bueno, yo lo doy en Provoco 2, corticoides. Bonito tema igual, corticoides. AINES, entonces, potencia baja moderada. ¿Qué mecanismo de acción tienen los AINES? Van a inhibir a las ciclooxigenasas. ¿Qué son las ciclooxigenasas? Son enzimas. Prácticamente nosotros
nosotros, a medida que vayamos avanzando en las diapositivas, vamos a saber con más detalle qué son las ciclooxigenasas y qué función cumplen en nuestro organismo fisiológicamente. ¿Ya? Y también fisiopatológicamente. Bien, los AINES inhiben a las ciclooxigenasas. Ciclooxigenasas, eso métanse en su cabeza por ahora. Estas ciclooxigenasas son encargadas de producirnos prostaglandinas. Son encargadas de producirnos prostaglandinas. Muchas veces el estudiante que egresa de la Facultad de Medicina no sabe el mecanismo de acción ni de un AINES, ¿no? Que es lo más común y lo más usado, ¿no? Así que nunca se olviden, inhiben a las ciclooxigenasas. Producir prostaglandinas, las ciclooxigenasas producen prostaglandinas. Las prostaglandinas, hay que saber acá algo, y lo vamos a estudiar, no se preocupen. Las prostaglandinas tienen un componente fisiológico, o sea que nos van a dar efectos fisiológicos y también nos va a llevar a efectos fisiopatológicos, ¿ya? Vamos a ver todo eso a medida que vayamos. Por ahora aquí solamente están los efectos fisiopatológicos que producen las prostaglandinas. La inflamación aguda, la estimulación, la vía del dolor. O sea que las prostaglandinas inducen a la inflamación aguda, súbita, agudo quiere decir súbito, reciente, ya de reciente comienzo. El paciente no tenía inflamación antes, simplemente surgió rápidamente, de forma súbita. Eso es agudo, corto plazo. Tenemos también que las prostaglandinas estimulan la vía del dolor, ¿ya? Los usos que se le dan a los AINES, ¿cuáles son los usos? Antipiréticos, o sea, disminuyen la fiebre. Antiinflamatorios. ¿Por qué son antiinflamatorios? Por esto, ¿no? Aquí vemos, las prostaglandinas estimulan, ¿no? el proceso inflamatorio agudo. Entonces, los AINES lo que hacen es inhibir a las ciclooxigenasas que forman prostaglandinas y entonces vamos a tener una reducción del proceso inflamatorio agudo. Los AINES también tienen efectos analgésicos de disminuir el dolor, pero ojo con esto, no se da los AINES en todos los dolores que el paciente pueda referir, digamos. Por ejemplo, no se da en dolores que se producen por una neuropatía diabética, no se da en dolores que se producen por una neuralgia del trigémino, no se da en dolores que se producen por una enfermedad, una neuralgia postherpética. El herpes produce un tipo de dolor que es crónico, ¿ya? Entonces, no se dan esos tipos no se dan en dolores crónicos, generalmente los AINES. No se suele dar los AINES en dolor crónicos, que tienen las neuralgias, ¿ya? Se dan en dolores generalmente que se asocian a procesos inflamatorios agudos. En dolores que se asocian a procesos inflamatorios agudos. Por ejemplo, Elielson está conduciendo su vehículo, ¿ya? Su Mustang ahí, ¿no? Conduce y bueno, tuvo un accidente de tránsito, ¿ya? Y bueno, más bien no sufrió mucho trauma, mucha lesión, ¿ya? Pero tiene dolor a nivel del muslo, ¿ya? Del muslo. Bueno, entonces en ese paciente nosotros podemos aplicar AINES en esos dolores de tipo agudo, asociados a un proceso inflamatorio que produce el trauma, ¿no? El trauma no es el trauma psicológico, bueno, también se clasifica en trauma psicológico, todas esas cosas. Pero el trauma es cuando el cuerpo, el mismo organismo, sufre un cambio de energía al chocar con una superficie. Hay un intercambio de energía, ¿no? Hay un choque, ese intercambio de energía es un trauma, produce un trauma, que es la lesión. Bien, entonces ese trauma va a producir inflamación y dolor. Y bueno, en esos pacientes podemos aplicarle lo que son AINES. Porque es un dolor agudo que se asocia a un proceso inflamatorio de tipo agudo también, ¿no? Porque el yeso no tenía, digamos, ese dolor ni ese proceso inflamatorio, ¿no? No lo tenía. Se surgió en ese momento del accidente. Es un dolor agudo, inflamación también aguda. Bien. Tenemos también que entender que
los AINES se usan como antiagregantes plaquetarios, pero ¿cuál es el que se lleva el número uno de todos los AINES? ¿Cuál es el que usamos para la antiagregación plaquetaria? Creo que lo saben, ¿no? Es la aspirina, ¿no? Aspirina, el ácido acetilsalicílico. Aspirina. La aspirina es de los AINES que lo usamos para antiagregación plaquetaria, pero eso no significa que los otros AINES no tengan este efecto de antiagregación plaquetaria. Lo tienen, pero la aspirina lo tiene en mucha mayor potencia. Y vamos a ver por qué más adelante. Es un esquema, por qué la aspirina se lo usa antes que otros AINES como antiagregante plaquetario. ¿En qué situaciones nosotros necesitamos hacer antiagregación plaquetaria? En las enfermedades o procesos tromboembólicos, ¿no? ¿Cuáles serían? Accidente cerebrovascular isquémico, infarto agudo de miocardio, trombosis venosa profunda. Puede ser pregunta de examen, todo lo que estoy diciendo. Así que a tomar nota, ¿no? La aspirina es de los AINES que se usan como antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Porque tiene mayor potencia de antiagregación plaquetaria. ¿Cuáles son las enfermedades tromboembólicas que se puede usar la aspirina? Enfermedad, accidente cerebrovascular de tipo isquémico, no en el hemorrágico. Se usa en infarto agudo de miocardio, también se usa en pacientes que tienen trombosis venosa profunda y en pacientes también que tienen fibrilación auricular, ¿ya? Se puede usar también la aspirina, porque la fibrilación auricular es una arritmia en el cual el corazón, hay una sincronía, ese corazón es una gelatina, así, completamente, no hay una coordinación de sístole y diástole, completamente asincrónico, y puede expulsar, puede producirse trombos y pueden llegar al cerebro o a las coronarias y chao, ¿no? Eso. Tenemos también que conocer que los fármacos AINES también tienen propiedades de ser tocolíticos. Esto igual lo vamos a explicar. Pero ¿cuál de los AINES se usan como tocolíticos? Se usa la indometacina. La indometacina se suele usar como fármaco tocolítico. ¿Qué quiere decir tocolítico? Tocolítico quiere decir tocolíticos o uteroinhibidores se llama. Fármacos tocolíticos o uteroinhibidores. Estos fármacos tocolíticos o uteroinhibidores producen una disminución de las contracciones muscular lisa del útero. Va a producir una disminución de las contracciones musculares, de la contracción muscular lisa del útero, ¿ya? Pero ¿en qué situaciones nosotros hacemos uso de los tocolíticos, como la indometacina? Hacemos uso en amenaza de parto prematuro, hacemos uso de la indometacina, ¿ya? Hacemos uso de la indometacina en amenaza de parto prematuro. Ya lo vamos a ver con más detalles más adelante. Incluso vamos a ver los otros tocolíticos, los otros fármacos tocolíticos que se usan en este mismo tema, ¿no? De los AINES. Bien, entonces hemos visto un repaso general acerca de los AINES, ¿no? Por si no se queda lo que voy a mencionar, por lo menos esperemos que se quede la diferencia entre los dos, corticoides y AINES, el mecanismo de acción, los usos que tienen uno con otro, ¿no? Esto es un repaso así, todo un poco, ¿no? Como para un paciente, como para alguien que va a entrar al internado y no sabe nada de farmacología, quizás de antiinflamatorios, ¿no? Así un repaso fugaz, rápido. Bien, pero bueno, como ustedes no están aún en ese paso al internado, entonces hay que explicarles con más detalle. Tenemos los corticoides que tienen potencia alta. Los corticoides tienen potencia alta a diferencia de los AINES. Los corticoides tienen mecanismo de acción, actividad. Tienen dos vías de mecanismo de acción los corticoides, genómica y no genómica. Eso es lo único que quiero que sepan por ahora. No quiero entrar a detalles porque alargaría mucho el tema. Y no es corticoides el tema.
¿ya? Esto lo explicamos con mucho detalle en farmacología. Usos de los corticoides. Se usan en neoplasias, leucemias. Se usan como antiinflamatorios también. Son mucho mejor que los AINES, de hecho. Son excelentes antiinflamatorios y antialérgicos los corticoides. Si vieran el capítulo de farmacología de los corticoides conmigo, dirían, estos corticoides, la verdad que lo dejan en el suelo a los AINES como antiinflamatorios. En el suelo. Lo hacen morder polvo. Entonces tenemos los corticoides que son excelentes antiinflamatorios que se usan muchas veces en artritis reumatoidea, que es una enfermedad crónica que afecta a las articulaciones, las artritis reumatoidea. Tenemos que entender que los corticoides se usan como antialérgicos también. ¿En qué pacientes podemos usar, en qué procesos alérgicos usamos los corticoides? Bueno, usamos en las dermatitis por contacto, o sea, cuando el paciente se dirige a un lugar, va de vacaciones ya y se echa en una cama, ¿no? Y en un hotel, no sé, bueno, se echa ahí y bueno, y de repente tiene picazón, ¿no? Picazón en el cuerpo. Esa es una dermatitis por contacto, un proceso alérgico. Hay una liberación de histamina en el organismo, por eso es que está produciendo ese prurito. La histamina desencadena ese prurito, ese picazón. Entonces, en esas situaciones podemos usar corticoides. También usamos corticoides en la psoriasis, que es esto. Es una enfermedad igual que afecta a la piel, causa alérgica e inmunológica, psoriasis. Tenemos también que los corticoides se usan en procesos alérgicos como asma. Pacientes asmáticos reciben corticoides. Pacientes con rinitis alérgica estacional, sí, también reciben corticoides. Reciben corticoides por vía en spray, ¿ya? Por vía nasal, corticoides. Tenemos también que, y también los corticoides se usan mucho en el shock anafiláctico, ¿no? En el shock anafiláctico, pero no se usa como primera línea en el shock anafiláctico. La primera línea de tratamiento en el shock anafiláctico es la adrenalina para revertir el proceso de esta situación crítica. La adrenalina intravenosa, perdón, intramuscular, ¿ya? Después podemos administrar los corticoides, más otros fármacos, ¿ya? No inicialmente no lo aplicamos. Inmunosupresores, también lo usamos como inmunosupresores, como fármacos inmunosupresores, ¿ya? ¿En qué situaciones nosotros necesitamos suprimir, o sea, disminuir la actividad del sistema inmunológico? Bueno, necesitamos nosotros suprimir la actividad del sistema inmune cuando el paciente va a recibir un trasplante de órgano, ¿no? Un trasplante de órgano necesitamos nosotros administrar corticoides y otros fármacos más para que no haya un rechazo del tejido hacia ese órgano que fue trasplantado. Porque sabemos que las células del sistema inmune van a responder a toda sustancia exógena o todo tejido exógeno. ¿Y cómo van a responder? Produciendo inflamación. Van a inflamar. Y si inflaman ese tejido que fue trasplantado, pucha, entonces todo fue a la nada, ¿no? Y muchas veces ese rechazo al trasplante es producido más que todo porque el paciente no ingiere los corticoides de forma disciplinada, ¿no? Se olvida. Y bueno, ¿no? El sistema inmunológico hace su trabajo, no se le puede culpar. El sistema inmunológico va a eliminar a toda toxina, a todo tejido que no sea parte del mismo organismo, ¿no? Entonces nosotros, con corticoides, realizamos inmunosupresión. ¿Qué situaciones más nosotros requerimos disminuir la actividad del sistema inmunológico? En pacientes que tienen enfermedad autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico, la anemia hemolítica de causa inmune también, ¿ya? Nosotros necesitamos disminuir el sistema inmunológico en el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? ¿Qué quiere decir enfermedad autoinmune?
quiere decir que esa respuesta de defensa que tiene la célula de defensa de ese paciente que tiene lupus eritematoso sistémico, está muy hiperreactivo ese sistema inmunológico, muy hiperreactivo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace esta hiperreactividad del sistema inmunológico? Lo que hace es atacar a los órganos de ese paciente que tiene lupus, ¿ya? Y entonces por eso que el lupus va a tener manifestaciones clínicas generales en la piel, a nivel de los pulmones, a nivel cerebral, a nivel de del riñón, a nivel hepático, generalizado, porque el sistema inmunológico ataca a los órganos de ese paciente. Esa es una enfermedad autoinmune, que el mismo sistema de defensa, en vez de atacar a las sustancias exógenas o tejidos exógenos, va a atacar al sistema propio, el organismo. Se altera el sistema inmunológico. Tenemos también que entender que los corticoides se usan como sustitutivos o de reemplazo. Sustitutivos o de reemplazo. ¿En qué situaciones nosotros usamos los corticoides como sustitutivos o de reemplazo? Nosotros usamos los corticoides como sustitutivos o de reemplazo en pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Ya? En pacientes con insuficiencia suprarrenal aguda, el paciente no sintetiza, no libera cortisol endógeno. Por tanto, nosotros tenemos que administrar los corticoides exógenos. ¿Cuáles son los corticoides? Luego lo vamos a ver cuáles son, ¿ya? Tenemos el edema cerebral, también otra indicación, el edema cerebral, porque el edema cerebral, generalmente el edema cerebral de causa por un trauma, por un choque, por un accidente, o el paciente tuvo un golpe, ¿no? Porque los corticoides son antiinflamatorios, van a disminuir la extravasación de líquido a nivel cerebral y de esa forma vamos a reducir el edema. Pero no es el tratamiento definitivo, ¿no? Los corticoides, simplemente es parte del tratamiento para el edema cerebral. Lesión de médula espinal también. Bueno, tenemos acá, como les dije, tengo un repaso así como para alguien que va a entrar al internado y no sabe por lo menos ni un ápice de qué fármaco, qué son los AINES o qué AINES son. Nada. Bueno, la letra no es la mejor, ¿no? Van a disculpar, pero bueno, es lo que se puede hacer. Pero igual, yo lo estoy leyendo, ¿no? Estoy leyéndolo y explicando. Tenemos acá los AINES. Los AINES tenemos el ketoprofeno, ketorolaco, metamizol, cloxinato de lisina, meloxicam, ibuprofeno, aspirina, indometacina, diclofenaco, celecoxib, etoricoxib, son AINES. Todos estos son AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Acá tenemos el ketoprofeno y el ketorolaco. Tienen de todos los AINES, el ketoprofeno y el ketorolaco son los que tienen mayor potencia analgésica. O sea que si nosotros tenemos un dolor moderado, fuerte o leve, no leve tratamos de evitarlo. Son bastante potentes los ketoprofeno y ketorolaco. Pero usamos el dolor moderado. ¿Cómo evaluamos el dolor? Creo que les explicamos, ¿no? Bueno, llega su paciente a su consulta, nosotros el dolor no lo podemos evaluar porque es algo subjetivo, ¿no? No lo podemos observar. Entonces tenemos que hacer esto. Llega su paciente a su emergencia o a su consulta y le dice que está con un dolor, ¿no? A causa de una caída. Y bueno, nosotros para poder ver qué tipo de dolor es, bueno, es un dolor agudo, ya sabemos, pero si es leve, moderado o grave, ¿cómo sabemos? Bueno, nosotros le decimos al paciente que del 1 al 10 le dé un puntaje a su dolor. Eso es escala análoga del dolor. Y bueno, el paciente nos dice un 4, doctor. Bueno, entonces el dolor 4 a 7 es moderado, generalmente de 1 a 3 es leve. Cuando es de 1 a 3 es leve, de 4 a 7 es moderado, de 7 a 9 es grave y 10 es severo, ¿no? Entonces, eso hacemos, escala análoga del dolor, ¿no? Para evaluar el tipo de dolor que tiene el paciente, si es leve, moderado, grave o severo. En dolor leve podemos usar AINES con menor potencia de analgesia. ¿Cuáles pueden ser? Puede ser el cloxinato de lisina, ibuprofeno, diclofenaco, ¿no?
Meloxicam, todos ellos. Celecoxib, etoricoxib. ¿Ya? Cuando se trata de un dolor así fuerte, moderado, grave, usamos ketoprofeno, ketorolaco, que tiene mayor potencia analgésica. Pero lo único malo es que el ketoprofeno y el ketorolaco tienen mayor efecto adverso gastrolesivo. ¿Ya? Gastrolesivo. Al ser potentes, también tienen mayor efecto gastrolesivo, o sea que dañan el estómago. Ya vamos a ver cómo daña. El metamizol tiene mayor potencia antipirética, ¿ya? El cloxinato de lisina tiene mayor potencia antiespasmódica. ¿Qué quiere decir antipirética? Quiere decir que disminuye la fiebre. El cloxinato de lisina tiene mayor potencia antiespasmódica. Está fallando un poco la voz, pero seguimos. Es que acabo de dar una clase igual así bien harto. Conmigo siempre es harto contenido, ¿no? Eso sí. Lo único, bueno, quizás muchos tienen miedo, ¿no? Por ese aspecto de que es mucho el contenido que doy, ¿no? Pero es importante el contenido que doy. No hablo de bioquímica, no vengo aquí a charlar cosas que no lo van a llevar a ustedes a la práctica médica, ¿no? Yo hablo cosas de que sí van a ver en la práctica médica, no todo eso. Puede ser que algunos quizás tienen miedo, no mucho contenido para estudiar. No. Tenemos acá el metamizol, potencia antipirética, ¿no? Cloxinato de lisina tiene potencia antiespasmódica. De todos los AINES, el cloxinato de lisina es el que tiene mayor potencia antiespasmódica. Bueno, de hecho es el único que tiene potencia antiespasmódica junto con el metamizol. ¿Ya? Los otros no tienen potencia antiespasmódica, carecen. Tenemos el meloxicam. Meloxicam tiene una potencia analgésica antiinflamatoria. ¿Ya? Ibuprofeno es, de todos los AINES, es el que tiene mayor potencia antiinflamatoria. La aspirina la usamos como procesos tromboembólicos, ya lo hemos citado. La indometacina como tocolítico, que también hemos dicho algo de estos tocolíticos. Denominarse parto prematuro, la indometacina se usa. Diclofenaco como analgésico antiinflamatorio, tiene buena potencia, pero no es tan analgésico como el ketoprofeno o ketorolaco. Celecoxib y etoricoxib es para evitar mayor gastrolesividad. Estos se usan para evitar mayor gastrolesividad. Ya vamos a saber por qué. Pues todos estos detalles los vamos a ver a medida que vayamos bien, a medida que vayamos transcurriendo. Esto es un pantallazo. Si así será el pantallazo, ¿cómo será, no? Lo que viene, dicen. Bueno, tenemos acá los coxib, ¿no? Los coxib, que también son AINES. Estos son selectivos. Ya lo vamos a ver. Bien, tenemos los corticoides. Los corticoides tenemos la hidrocortisona, prednisolona, metilprednisolona. ¿Ya? La hidrocortisona es de acción corta. Aquí vamos a corregir algo. No es 8 horas. La acción corta que puede, de la hidrocortisona puede durar hasta 12 horas. Hasta 12 horas, ¿ya? Acción corta. Tiene una acción corta, hasta 12 horas de la hidrocortisona. ¿Sí? Por ahí quizás algo. Tenemos la... Entonces, cuando voy a administrar un AINES, ese primero acá, ketoprofeno, que tiene mayor potencia, ele causa una gastrolesivo, ¿eso que usted habló? Sí, cuando se aplica un AINES, generalmente vamos a hablar del efecto gastrolesivo, todos los detalles posibles. Pero cuando se administra un AINES por mayor o igual a 5 días, nosotros tenemos que darle a ese paciente un gastroprotector, ¿ya? Pero si tú tomas un AINES durante 2 o 3 días, no pasa nada. ¿Perdón? Entonces, tenemos que administrar 2 AINES, entonces, que es lo primero, ketoprofeno, y lo de abajo, que es lo... No, uno de ellos, no, uno nomás, no son los 2, sino ese estómago va a estar terrible, ¿no? Así que uno nomás, no son los 2, puedes elegir cualquiera. Bien. Ah, ya, yo pensé que tenía que administrar los uno de arriba y uno uno de abajo.
Ya para Sí, evitar uno un solo. mayor gasto. Así es. Bien. Entonces aquí, bueno, aquí cada uno, vemos acá los AINES, todo esto que estoy haciendo acá. Perdón, uy, ¿qué hice? Ahí. Estos son los AINES, estos son algunas características. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es como una persona, ¿no? Una persona tiene una cualidad, ¿no? Que lo hace distinto a otro, ¿no? No todos somos iguales, ¿no? Lo mismo pasa con los medicamentos, ¿no? Cada medicamento tiene una cualidad que es más que los otros, ¿no? No significa que solamente el ketoprofeno sea analgésico y los otros no. Solamente que este tiene mayor potencia, nada más. Bien. La hidrocortisona es de acción corta, 12 horas dura en el organismo. La prednisona, prednisolona, metilprednisolona, acción intermedia, de 12 a 24 horas. Incluso se puede extender hasta 36 horas su acción. La dexametasona y betametasona triamcinolona es una acción prolongada. Sí que estos son considerados corticoides de depósito. Pregunta de examen puede ser, ¿cuáles son los corticoides de depósito? Dexametasona, betametasona, triamcinolona. Estos pueden durar de 36, 50 horas o más incluso, o más, ¿ya? Más tiempo. Bien. Bueno, vamos a tomar unos 10 minutos ya, como les dije, para hacer un break, ¿ya? Y volvemos. Y si tienen alguna pregunta al volver, adelante. ¿Ya? Vamos a tomar unos 10 minutos. ¿Qué hora es ahorita? Son las 10:31. Entonces vamos a tomarnos hasta las 12:42. 12:42, ¿ya? Ya estamos acabando. Bueno, hasta donde quiero llegar, por lo menos. Doctor, ¿Qué? el horario de salimos hasta las 12:40. Sí, 1:40. No, pero salimos antes, siempre salimos antes. Nunca cumplo el horario. Salimos 10 minutos antes incluso. No, ¿Ok? doctor, es hasta las 12:40. 12:40. ¿Sí? Sí, ahora. En mi horario hasta las 12:40. 1:30, mía. 1:30, doctor. 1:30. Es 1:30. 12:40 la mía también. Hasta las 12:40, doctor. Pues es el A horario mí norte, igual está exacto. 12:40. No, 12:40. es hasta las 1:30, así que hay que cumplir nomás, ¿sí? Bueno, entonces vayan a hacer algo. 12:42 volvemos.
Tá fazendo, Gabriel? Pra mim tá menos. Ah, mas você tem 2